señor secretario nos va a dar lectura de la cuenta, por favor. Gracias, presidente. Corresponde informar a la comisión respecto de los siguientes asuntos. En primer lugar, un nuevo proyecto de ley. La sala dispuso en sesión del 4 de junio que fuera estudiado por la Comisión de Economía el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que reconoce y fortalece a las ferias libres como pilar de alimentación y desarrollo local, otorgando un marco jurídico integral para ellas. También hay oficios del presidente de la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Mediana y Pequeña Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo de la Cámara de Diputados, honorable diputado señor Víctor Pino, quien solicita que el presidente ponga en tabla los siguientes proyectos de ley actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado. El primero, un proyecto de ley de distintos diputados que elimina y prohíbe el uso de datos relativos a deudas impagas al 30 de abril del 2022 y establece las sanciones que indican. Y segundo, otro proyecto de ley también iniciado en moción de diversos diputados que consagra el derecho al olvido en materia financiera. Eso es todo, presidente. ¿Sí? Muchas gracias, señor secretario. Bueno, saludamos al senador Edwards, que hoy día se está integrando, puede que vamos a dejar en la incertidumbre si nos va a acompañar para adelante o no, pero comentar que hoy día nos toca leer en la sala, ¿verdad?, el proyecto de ley que se ha llamado permisología, que tramitó esta comisión. Y a mí me parece bien que el diputado que le tocó senador que le tocó encabezar este proceso pueda hacer la lectura del informe. Así que me parece muy correcto, senador Edwards, que usted lo haga porque es lo que corresponde en relación al esfuerzo que se hace, independiente del resultado y las opiniones que uno tenga, que lo veremos en la sala, ¿ya? Y yo quería comentar, aprovechando que está el senador Sangüesa, nos acompaña también el senador Edwards, de que entró entonces el proyecto de ley que se le ha llamado de Feria Libre, ¿ya?, que en el caso de la Cámara lo tramitó la Comisión de Gobierno Interior, pero la mesa del Senado lo envió a la Comisión de Economía, ¿ya? Yo les quiero comentar que a mí me parece que es un proyecto muy importante. Siempre en estos temas el mundo de la Feria Libre es un mundo muy heterogéneo, con realidades regionales y con actores que son muy diversos, pero creo que es muy importante su fortalecimiento, su desarrollo, así que tengo toda la voluntad de tramitarlo. Se han contactado conmigo dirigentes de las ferias libres, creo que ellos tienen muchas inquietudes de que este proyecto no quede en un trámite demasiado prolongado, así que yo los voy a recibir para escuchar sus inquietudes y si fuera necesario, una vez que salgamos de vamos a tener que proponer si sesionamos 2 veces a la semana para que lo dejen ahí como en barbecho en función de poder despachar el proyecto de ferias libres. Y también nos ha llegado la solicitud de la Comisión de Economía de la Cámara de 2 proyectos de ley que son el de que elimina y prohíbe el uso de datos relativos a deudas impagas, y uno segundo que consagra el derecho al olvido en materia financiera, que son 2 proyectos de ley que nos están pidiendo tramitar. O sea, yo lo digo para que en algún minuto conversemos ahí con más calma qué hacemos. Pero el próximo que viene, que yo creo que es muy urgente tramitar, es el de Feria Libre, para que no hagamos el ánimo, que va a ser bien intenso una vez que salgamos de este. Eso quería yo comentar. Ya, y saludamos entonces a las autoridades que nos acompañan. Ya no tenemos a la ministra de Hacienda subrogante, sino que ya la tenemos como subsecretaria. Me hubiese gustado que siguiera ejerciendo más tiempo el cargo subsecretaria para poder tenerla aquí discutiendo con nosotros. Pero vamos a tener al subsecretario subrogante, señor Felipe Abarca, de Turismo, ¿verdad? Sí, muy bien. Y saludamos a todas las autoridades que nos acompañan. Ah, perdón, y el director también del Cernatur, ¿verdad? Sí, director nacional, sí. Si no me equivoco, ¿lleva poco tiempo o no? 2 años. No, no es poco tiempo. Ya, muy bien. Conclusión, no es poco tiempo. Muy bien. Así que saludamos a todo el resto de las autoridades que nos acompañan. Secretario, usted nos dice dónde quedamos en las votaciones. Gracias, señor presidente. Quedamos en la página 33 del comparado. Se anunció la indicación 42 del presidente de la República para incorporar un artículo nuevo a continuación del artículo 19. Se dio lectura y la comisión le encargó a Diego que confirmara que efectivamente las referencias y la coherencia interna está bien hecha de acuerdo a los artículos aprobados anteriormente, presidente. Ya, perfecto.
Perfecto. Entonces, Habría que ponerlo en discusión y votarlo porque no haya votación al respecto, presidente, del artículo 42. ya, entonces, En la sesión anterior se vio el tema porque es una obligación que impone esta indicación al Ministerio de Hacienda y la subsecretaria de Turismo en cuanto deberán informar a las comisiones de Economía, tanto de la Cámara como la del Senado, sobre los resultados de los beneficios indicados en distintos aspectos del proyecto. Dice el título tercero y cuarto de esta ley y la tasa establecida en el título segundo y el Fondo de Promoción de Turismo Internacional. Y en los incisos siguientes, el contenido mínimo de algunos de estos informes. perfecto. Entonces, deberíamos poner en votación el artículo 42. No, la indicación, perdón, la indicación 42. ¿Eso es o no? 42, sí. Sí. Una observación de la secretaría me recuerda a Robert, que nos llama la atención que este artículo formaría parte del capítulo sobre fiscalización y sanciones. Y el Senado no tiene facultades fiscalizadoras, solamente para hacerlo presente. No es que este artículo indique que la Comisión de Economía va a poder fiscalizar, solamente recibe la información, pero sí dentro de la estructura del proyecto, claro, podría levantar... Pero de todas maneras, en otras leyes hemos visto también que el Senado recibe información sin con eso cuestionar la facultad, o sea, sin, por así decirlo, relativizar las facultades fiscalizadoras de la Cámara, pero es algo que en la ley de presupuesto se hace. Senador Sangüesa. Presidente, sí, o sea, el recibir la información se da en hartas comisiones, no es un rol fiscalizador, sino que es de receptor de información. Pero a mí lo que me llama la atención es que dice anualmente. ¿Ya? Anualmente va a estar como bien bajo, o sea, puede ser el primer día del año como el último día del año, entonces como que no entrega certeza de cuándo debiese, porque eso finalmente termina siendo un problema para la propia comisiones que tiene que recibir esta información, presidente. Entonces, yo creo que sería dable que tuviese un marco regulado, o un mes determinado, o un trimestre determinado, pero anualmente es bastante vago. El Ejecutivo no sé si quiere comentar algo al respecto, si hay algún procedimiento que nos permita tener certeza que hay un mes en que esta información se entrega, si está asociado a la ley de presupuesto, inicio del año legislativo, alguna práctica como para que no quede en el aire. No sé si el Ejecutivo puede aportar algo. Sí, presidente, por su intermedio. Podríamos pensar en que fuera septiembre, aunque en general, porque hay varias informaciones de distintas políticas que se entregan en septiembre para tener más datos a la hora de la discusión del presupuesto en este ámbito también, porque igual este fondo es parte de la ley de presupuesto todos los años. Ahí se materializa la entrega de recursos. Muy bien. ¿Cómo integramos lo pondría el Ejecutivo posterior como acuerdo de la Comisión y se integra? Si Secretario, la ¿cómo? comisión acuerda, a lo mejor indicar en la parte correspondiente al mes de septiembre, claro, anualmente en el mes de septiembre, Muy bien. al Entonces, inicio del artículo 24. ¿Le parece? acordamos la indicación 42 del Ejecutivo con la incorporación, con acuerdo del Ejecutivo de que dicha información se entregue en el mes de septiembre. Perfecto. Por unanimidad, ¿les parece? Unanimidad, pues. Aprobada en forma unánime. Cambiamos de título. Pasamos al título sexto, la página 34 y siguientes del comparado. El título sexto son modificaciones a otras leyes. El primer artículo sustituye el párrafo segundo del título sexto de la ley 20.423 del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo, por el que indica. El párrafo segundo actual de la ley vigente es sobre el Consejo Consultivo de Promoción Turística. El párrafo segundo, que reemplaza el proyecto de ley,
crea la Comisión de Promoción Turística Internacional, los comités de mercado y los comités macrozonales. Y sobre esta materia versan las indicaciones que vamos a ver ahora, presidente. Están un poco más adelante, porque la indicación 43 fue retirada por su excelencia el presidente de la República. Sí, ¿Fue retirada entonces? sí, pero reemplazada por la siguiente, el artículo 44, en la página 37 del comparado. No sé si damos lectura al menos de la integración. El artículo 23 crea la Comisión de Promoción Turística Internacional. En adelante, y para los efectos de esta ley, la comisión, cuyo objeto primordial será proponer a la Subsecretaría de Turismo para su aprobación el plan de marketing internacional. Para estos efectos, la comisión deberá elaborar su propuesta considerando el estudio de marketing internacional en materia de promoción turística que evalúe la participación e inserción de Chile en el mercado turístico internacional. El Servicio Nacional de Turismo será el organismo responsable de las actividades y tareas que derivan de estas funciones. La comisión estará compuesta por 15 miembros. A. El subsecretario o subsecretaria de Turismo, quien la presidirá. B. El director o directora nacional de Turismo, del Servicio Nacional de Turismo, perdón. C. Un directivo o directiva del Ministerio de Relaciones Exteriores. D. Un directivo o directiva del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. E. Un directivo o directiva del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. F. Un representante de los gobernadores regionales. G. 9 representantes del sector privado, incluyendo a entidades gremiales conformadas por empresas del sector turismo o por corporaciones, fundaciones de derecho privado y o cooperativas cuyo objeto sea el fomento y desarrollo de la actividad turística. Y después continúa la norma, presidente, referida a otros aspectos también, de cómo se designan a nuestros integrantes, también los representantes del sector privado, en fin. Senador Edwards. Gracias, presidente. Yo propongo que leamos hasta, por lo menos hasta antes de las funciones para entender bien cómo es el sistema. Hasta acá lo que hay es una integración, pero no sabemos cómo se eligen esas personas, etcétera. Muy bien, le voy a pedir al secretario que dé lectura para ahorrarle tiempo al senador Edwards, que va a estar muy concentrado leyendo en la tarde, entonces no lo vamos a agobiar ahora con tanta lectura. Entonces continuamos. Dice, las personas señaladas en la letra C, que es representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, letra D, que es representante del Ministerio de Cultura, y letra E del Ministerio de Economía, serán designadas por el ministro o ministra de la cartera correspondiente. El representante de los gobernadores regionales será designado de común acuerdo por los gobiernos regionales a través de la Asociación Nacional de Mayor Representatividad y su nombramiento será formalizado por el presidente o presidente de la República mediante decreto supremo. Los representantes del sector privado señalados en la letra G anterior serán designados por el ministro o ministra de Economía, Fomento y Turismo mediante resolución entre una nómina pública elaborada por el subsecretario o subsecretaria de Turismo en base a las personas propuestas por los representantes de las organizaciones que indica el mencionado literal. Cualquier representante del sector privado podrá tener la oportunidad de solicitar que se le incluya en dicha nómina en la medida que acredite que es parte de una de las entidades mencionadas en la letra G y tenga representación nacional o regional. De los 9 representantes, 5 deberán pertenecer a entidades que representen o tengan su domicilio en cada una de las 4 macrozonas incluidas en el artículo 26. Asimismo, al menos uno deberá ser representante de las agencias de viaje y tour operador, un representante de alojamientos turísticos y un representante de restaurantes y similares. Asimismo, ninguna categoría de servicios turísticos podrá tener más de 3 representantes dentro de la comisión. Por último, al menos 3 miembros de la comisión deberán ser representantes de entidades de pequeñas y o medianas empresas en los términos de la señalada letra G. Un reglamento dictado
por intermedio del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, determinará el procedimiento mediante el cual se realizará la designación, nombramiento y remoción de sus integrantes, así como también la duración de sus cargos y las demás materias relativas al funcionamiento de la Comisión y de los comités de mercado y comités macrozonales que señalan el artículo 24 de la presente ley. Y después pasamos a las funciones. Eso, presidente. Muy bien, muchas gracias. Yo no sé si el Ejecutivo quiere complementar en algo la explicación. Yo solo comentar que me llama la atención que los representantes de los organismos públicos serían 6 sumando al gobernador, al representante de los gobernadores, y los representantes del sector privado serían 9, ¿verdad? Entonces uno pudiera pensar que eso llama la atención, porque entonces va a quedar ahí en los representantes del sector privado la mayor poder de toma de decisión. Yo no sé si en eso pueden explicar un poco cómo funciona. Yo lo digo porque aquí pueden haber también empresas que coopten una institucionalidad para sus intereses. Así como a veces se desconfía del Estado, se puede también desconfiar de intereses de megas empresas que tengan representación en 1, 2, 3 organizaciones gremiales y que eso distorsione una política que es, digamos, política en este caso pública. Subsecretaria. Presidente, por su intermedio. Esta indicación del Ejecutivo fue trabajada ampliamente y largamente en sesiones con los asesores de los distintos senadores que en ese momento eran parte de la comisión. Y efectivamente es una comisión público-privada con mayoría de integrantes del sector privado. Y esto bueno, primero por el lado del sector público, es importante señalar que están incorporados lo que consideramos son actores muy relevantes, más allá de la Subsecretaría de Turismo y el director del Servicio Nacional de Turismo, Relaciones Exteriores, porque aquí estamos hablando de 2 ámbitos, como son la exención del IVA a la industria audiovisual, para que venga a Chile, como también lo que es el turismo de seminarios, promociones, donde es bien importante el vínculo que se pueda tener desde Relaciones Exteriores y en el debate se pensó mucho en una lógica de ProChile, de ese tipo. Y en el caso de, bueno, y por lo mismo está el Ministerio de la Cultura, Arte y Patrimonio, y también hubo mucho debate respecto a cuál era el rol de los gobiernos regionales, porque vamos a hacer un plan de marketing para salir de alguna forma a promocionar el país. Es importante que haya una visión en ese trabajo también de los gobiernos regionales y eventualmente una complementariedad con los propios recursos que tienen los gobiernos regionales. Por ejemplo, si hay un plan de marketing que se enfoca en un cierto sector y hay pequeñas infraestructuras al interior de parques y cosas que se trabajan a veces en los mismos gobiernos regionales, tengan esa presencia ahí en esa discusión. Ahora, respecto de los 9 del sector privado, también en las discusiones y conversaciones se señaló que la importancia de que en esta comisión público-privada hubiese mayoría de privados, pero principalmente por el hecho de poder generar una cantidad suficiente de personas que permita la diversidad del sector turístico, donde están los hoteles, pero también están los restaurantes. Entonces están las agencias de viaje, todo pensando que son gremios y no necesariamente un gremio reúne a todas esas características. Por eso son 9. Pero a propósito de la consulta, senador y presidente, por su intermedio, es importante señalar algo que aquí no se alcanzó a leer, que está en la página 40, pero no sé si tenemos la misma versión, donde dice que la comisión celebrará sus sesiones cuando la convoque el presidente o presidenta a solicitud de la mayoría de sus miembros o en este último caso hasta 2 veces por semestre, pero principalmente convoca la presidenta, que es la subsecretaria de Turismo, pero efectivamente si la mayoría de los miembros necesita tener sesiones, puede solicitarlo. Y a continuación, en el siguiente inciso, se señala el quórum para sesionar y para adoptar los acuerdos será 2/3 de la parte de sus integrantes. Y esto es algo, presidente, por su intermedio, que el senador Edwards también resaltó harto en la composición y en el quórum, es que este quórum lo que hace es que la gente se ponga de acuerdo.
y es muy importante para efectos de ir a promocionar al país fuera, que haya un acuerdo entre público y privado a la hora de cómo va a ser nuestro plan de marketing. Y eso es un poco, no sé si resumía adecuadamente, el senador Edwards en ese momento presidía esta comisión por su intermedio presidente, que fue parte de las discusiones que se tuvo, y por lo mismo dejamos de hecho sin efecto la indicación 43 y la 44 es la que de alguna forma fue dando cuenta de todos los aspectos que requería esta comisión para cumplir adecuadamente su función de elaborar este plan de marketing y poder mandarlo digamos, y lograr que efectivamente se conozca el país y se atraiga a más turistas. Eso es lo que diría yo por mi parte, presidente. Muchas gracias, subsecretaria. Sí, senador Sangüesa, después senador Edwards. Gracias, presidente. Sí, explicó muy bien la subsecretaria que más que la cantidad de integrantes o de las proporcionalidades de los integrantes, el candado está finalmente en el quórum. 2/3 para autoconvocarse, 2/3 para aprobar. Yo creo que ahí se solucionan varias cosas. Lo que no me queda claro, y que al leerlo ahora me saltó la duda, me decía Joaquín, nuestro asesor, no queda establecido como una periodicidad de reuniones, porque dice será convocada por la presidenta, como que queda así como en el aire. ¿Qué pasa si no convoca? ¿Ya? Sabemos que absolutamente es necesario, pero no está estipulado que deba convocarse. ¿Ya? Eso, presidente, gracias. Preguntar las opiniones o preguntas que surjan. Senador Edwards, después el Ejecutivo responde. Sí, antes de dar mi opinión respecto al sistema, quería preguntar por su intermedio, presidente, el fondo, no sé en qué quedó el tema de la duración del fondo y respecto de la duración, si es que la composición que se está proponiendo y la forma de asignación, esas personas o esas empresas que queden, ¿duran lo que dura el fondo o son removibles por el ejecutivo del minuto? Esa es la pregunta antes de dar la opinión. Sí, sobre el tema, subsecretario subrogante, sí. Por su intermedio, presidente, respecto al fondo, si no me equivoco, se discute un poco más hacia adelante. Hay que discutir el plazo, si es que son 5 años hasta el año 2030, pero lo vamos a discutir un poco más adelante respecto a la operación del fondo. Por su intermedio, presidente, respecto a, también hay algunos, más adelante menciona la forma en que se pueden remover o cambiar, hacer modificaciones a la comisión según ausencia o cosas por el estilo. También lo vamos a ver más adelante, senador. Está en la misma indicación al final. Aparece, después dice, los integrantes de la comisión cesarán en su cargo por las siguientes causales. Y dice ausencia o impedimento, el cumplimiento o renuncia, etc. Pero entonces, Senador presidente, o sea, una vez que queda establecido las personas que designa el Ejecutivo, que son los 15, los 15, solamente por ese tipo de casos se puede cambiar. No es que llegue un Ejecutivo y cambie a las 9 personas del sector privado. Y también a la gente de los distintos ministerios. Sí, a ver, vamos a la palabra primero al director de Cernatur, después a la subsecretaria, para responder las inquietudes. Por su intermedio, presidente, muchas gracias. Sí, efectivamente, como mencionaba el secretario, en el último párrafo que mencionó, hace mención al reglamento, que tiene que ser la bajada específicamente de este artículo, y ahí dice que el reglamento dictado por el Ministerio de Economía determinará el procedimiento mediante el cual se realizará la designación, nombramiento y remoción de su integrante, así como la duración en sus cargos, que efectivamente es en el reglamento establece el periodo de duración de los cargos. En general, hoy día, como es, para que tengan una idea, como aparece en el reglamento, es por 2 años. La composición en el consultivo es por 2 años y posterior de los 2 años se vuelve a hacer el proceso de reelección. Eso es algo que se debería establecer en el reglamento, cuál debería ser la periodicidad para poder los miembros. Claro, tendría que ser claro. Sí, escuchamos a la subsecretaria y subsecretaria.
Sí, presidente, por su intermedio. Lo que pasa es que, más allá de que esto está en el reglamento, también es importante señalar que los integrantes de la comisión cesarán en su cargo por las siguientes causales. ¿Por qué? Porque lo que significa que si se nombra a alguien por 2 años o 3 años, el año que se diga, no es que después el Ejecutivo haga una nueva resolución y saque a esas personas porque no le gustó lo que opinaba, porque en realidad están las causales de remoción. Entonces, una vez que se fija quiénes son, si es de un periodo de 2 años, duran los 2 años, salvo que en el intertanto surja una causal de cese, que es por ausencia o impedimento de ejercer el cargo en forma definitiva, es decir, por ejemplo, si nunca va a las sesiones, que sería algo de ese tipo, el incumplimiento de las obligaciones que establece la ley y reglamento calificada por el presidente de la comisión, renuncia aceptada. Creo que igual es importante acá considerar que si somos muy poco flexibles a la hora de generar la constitución de estas comisiones, son todas comisiones ad honorem. Aquí no estamos teniendo una comisión donde la gente sea remunerada por sesión, etcétera. Entonces, si uno pone demasiadas restricciones, lo que va a ocurrir es que, claro, la gente empieza a ir a las reuniones, se da cuenta que le demanda tiempo, porque hacer un plan de marketing del país no es algo que no demande tiempo. Entonces, por eso es que en general, como aquí en la práctica, hoy día estas comisiones existen, pero no están mandatadas por ley y tienen algunas diferencias en sus composiciones. Aquí lo que estamos haciendo es que efectivamente la composición sea con más presencia privada que pública, con reglas de quórum para tomar decisiones, pero nos preocupa que seamos muy rígidos en establecer otro tipo de requisitos, incluyendo la duración en el periodo. Por eso se usa 2 años, porque la gente después de 2 años dice, ¿sabes qué? Igual yo tengo que dedicarme a atender mi restaurante y no puedo seguir acá, estoy dando un ejemplo, entonces son cargos de honorem, hay que tener cuidado con eso, lo pongo como una alerta. Por lo mismo se había dejado más bien a reglamento también la duración. Pero aquí lo importante es que hayan causales de remoción clara y que no sea porque no me gustó lo que está opinando la persona, cómo voy a nombrar a los integrantes. Y por lo mismo, también en la letra G, es bien clara en decir que incluyen asociaciones gremiales del sector turístico y después se da una serie de requisitos que tienen que ser no de una única industria, que tienen que incorporar hoteles, restaurantes, etcétera, que tienen que haber al menos 3 de microempresas, lo que no significa que sean de una misma industria las microempresas, porque va a depender de cómo sean las personas que postulen. O sea, alguna podría ser del sector hotelero, una microempresa, pero también puede haber una pequeña empresa, por supuesto, en el sector restaurantes. La gran mayoría, de hecho, son pequeñas empresas. Entonces, por eso creemos que con toda esa forma de composición se vela por la diversidad, más que poner más restricciones que nos puede generar un problema a la hora de poder constituir la comisión que, como señalé, es ad honorem. Gracias, subsecretaria. Senador Edwards. Gracias, presidente. Ya voy a mí, ¿qué es lo que pasa con esta propuesta? A ver, el diseño me parece bien, esto de 9-6 con 2/3, porque obliga, ¿no es cierto?, a conversar, y es lo que hemos hablado además. También el tema del quórum sesional, qué sé yo, pero acá dice, el representante de los gobernadores regionales será designado de común acuerdo por los gobiernos regionales a través de la Asociación Nacional de Mayor Representatividad. No sé muy bien qué significa eso, porque uno podría decir a la gente que representa, entonces si Claudio Rego no está y termina fuera y le es reemplazado, entonces habrían tantos de oposición, tantos de gobierno, entonces más representatividad sería el que representa más gente o el que tiene más gobernadores. Porque probablemente ahí vamos a tener el primer problema si es que hay algún tipo de fractura en esa organización gremial. Eso es la primera, y me imagino que el gobierno de turno va a utilizar la que más le convenga, digamos, para efectos de esta designación. Lo segundo es que dice acá los representantes del sector privado señalados en la letra G, que son los 9, serán designados por el ministro de Economía. Esos no son representantes del sector privado, son los que el Estado escoge o el gobierno de turno escoge para que le digan que sí a lo que quieren nomás. Eso es lo que ocurriría. O sea,
si al final es el gobierno, o sea, el presidente de la República el que nomina a los 15, el problema que va a tener esta comisión que determina el plan de marketing o las funciones que no la hemos visto, digamos, pero el plan de marketing es una de ellos. Incluía las demás funciones que les encomienda el reglamento. Esto deja de ser a mí, por lo menos, si esto queda así, yo personalmente creo que votaría en contra de todo el proyecto. Porque al final lo que está ocurriendo acá es que se crea un fondo que está dominado simplemente por el Ministerio de Economía y por el gobierno de turno. Entonces ya no es un fondo participativo, digamos, en particular para la industria. Creo que es clave que los representantes del sector privado efectivamente tengan que pasar por un sedazo de seriedad, de formalidad, de razonabilidad, qué sé yo, pero si son designados por el Ministro de Economía, a mi juicio creo que este proyecto, por lo menos para mí, en estas circunstancias así, deja de... Es curioso que me haya tocado venir justo a esta sesión, porque creo que esto es una parte neurálgica de lo que estamos haciendo. Ahora, no sé si existen alternativas, no sé si el Ejecutivo estaría disponible, porque la idea es que sea el sector privado, con la diversidad que existe en el sector privado, entiéndanme, el sector privado no es monolítico, son distintas industrias, distintas regiones que van a tener distintos intereses. No sé, esa es mi opinión, presidente. Muy bien. Antes de dar la palabra al Ejecutivo, yo solo quiero hacer un comentario. O sea, a ver, primero estamos discutiendo un fondo que es con recursos públicos. Pero los impuestos los administra el Estado, son recursos públicos, legalmente. Más allá de que tú me digas, todo fondo público viene financiado con impuestos y con recursos que en última instancia quiero opinar. Yo entiendo, pero usted como senador que tiene que votar esto, lo que estoy haciendo yo es aprobar un impuesto que supuestamente financia este fondo. No es que sean fondos públicos. A quienes queremos reducir la cantidad de impuestos, reducir el tamaño del Estado, para poder votar a favor de esto, tiene que ser con uso específico y con una... De lo contrario, me estás pidiendo que vote por un impuesto que finalmente... Yo suelo clarificar que en lo conceptual y en lo legal, todos los impuestos van a un conjunto de recursos del Estado y se asignan independiente de que haya cierta voluntad política de a qué se van a destinar. De hecho, aquí hay un compromiso que, independiente del rendimiento del impuesto, igual va a haber un monto que se va a establecer por ley de presupuesto, ¿ya? Por lo tanto, sobre esa base, uno no puede exigir que un fondo público sea administrado y gobernado por privados, en mi opinión, porque por algo son fondos públicos, sino a nadie le impide a los gremios ellos mismos generar un fondo privado y administrarlo de la manera que les parezca más idónea. Ahora, acá creo yo que el Ejecutivo ha cedido, en mi opinión, bastante al poner una amplia gama de representantes privados, para que justamente la opinión de ellos sea escuchada en un nivel de toma de decisión que yo podría decir es casi mayoritario. Porque me dicen, no, 2/3, pero 2/3 quiere decir que con un voto más, si los 9 se ponen de acuerdo, tienen capacidad de gobernanza. Lo cual a mí me parece discutible, pero bueno, uno podría entenderlo. Entonces yo no veo esa como antagonismo a priori para desarrollar esto, pero yo sí veo un riesgo, yo quiero ser súper sincero en esto. Un gran consorcio, un grupo económico chileno que invierte en turismo y que es dueño de una agencia turística, que es dueño de un hotel y que es dueño de, ¿cuál es la otra categoría que ustedes ponen? Turismo, agencias, turoperadores y restaurantes. Y resulta que como tiene poder en los tres, un representante de ellos forma parte de estos sectores, de asociaciones gremiales, y perfectamente un grupo económico puede tener 3, 4 representantes dentro de este sector privado. Entonces, si yo me pongo quisquilloso, podría llegar a decir que este fondo también puede ser capturado por intereses privados o de un grupo económico en función de ello. Alguien me podría decir prácticamente, tal vez no es tan fácil que ocurra. Entonces yo creo que si nos ponemos un poquito extremo, esto se va a bloquear. Esa es la sensación que yo tengo y me parece a mí que
lo que hay que hacer es dejar la posibilidad que esta experiencia se desarrolle y obviamente habrá que ir evaluándola y habrá que ir haciendo en el futuro modificaciones. Pero como está, con mis reservas, yo preferiría aprobarla y que avanzáramos. Porque si nos ponemos quisquillosos, yo diría que tendríamos que discutir cuántos son los periodos que establezcan y tendríamos que establecer normas que impidieran que algún grupo económico utilizara estos recursos por la vía de cooptar y tener representantes en los gremios privados que van a estar acá participando en la toma de decisiones. El Ejecutivo, después del senador Sangüesa. Ejecutivo. Presidente, por su intermedio. A ver, primero, lo que justamente se puso que los gobiernos regionales a través de la Asociación Nacional de Mayor Representatividad, porque parte de lo que había señalado el senador Edwards por su intermedio, presidente, era que no fuera el presidente de la República que nombrara por sí mismo a un gobernador. Y por lo mismo se decidió... Un segundo. Senador Edwards, por favor, antes que se vaya, me dicen que no podemos votar si se da. ¿Puede dejar su voto si quiere? Para que vamos a votar si... Ya, ok. Bueno, está bien. Subsecretario. Ya, voy a partir por el tema de los gobernadores regionales. En alguna de las versiones previas de esta composición decía que un gobernador regional nominado por el presidente. En su momento, parte de la discusión fue que efectivamente cómo iba a ser el presidente el que nominara a qué gobernador regional iba a representar a las regiones. Por lo mismo se puso gobernador regional a través de la Asociación Nacional de Mayor Representatividad. Hoy día hay una asociación que es la Gorechi, y se entendería que la Gorechi decide quién es su representante. Si el día de mañana hay dos, bueno, esperemos que, ojalá no haya, porque creo que, pero si lo fuera, habrá una más representativa que la otra. Igual, en general... ¿Cuál es más representativa? La pregunta es, ¿cuál es más representativa? ¿El que tiene mayor cantidad de gobernadores o el que tiene mayor ciudadanía bajo... No, más gobernadores, porque es lo Por mismo eso que es que, pasa con los alcaldes. La habría- más representativa es la que tiene mayor número de Claro. alcaldes, porque son Pero ahí sería asociaciones bueno de autoridades. aclararlo, el que tenga mayor número de gobernadores. Sí, pero es que en realidad siempre se ha entendido así, que la mayor representatividad es porque la representatividad es de las personas que son parte de la asociación, que en este caso son las cabezas, que son los gobernadores regionales. No es la población que está representada en una asociación gremial de gobernadores. Entonces, nosotros no vemos necesidad en poner algo adicional ahí. Y puede quedar, por supuesto, en la historia de la ley. Respecto del tema de que sean designados por el Ministerio o Ministro o Ministra de Economía, eso es porque tiene que haber un acto administrativo para generar la comisión. Y esta es una comisión que depende del Ministerio de Economía. Los recursos del fondo están en el presupuesto de Cernatur y que es parte del Ministerio de Economía. Entonces no vamos a poner a otro ministro distinto a hacer ese acto administrativo, pero no es que es porque él, el que diga serán designados por el ministro, se entiende que es él el que elige solo ante sí. Por lo mismo acá se puso que hay una serie de de consideraciones que se tienen que tomar en cuenta a la hora de conformar esa comisión. Que primero que las personas puedan, cualquiera que quiera hacer, generar un proceso donde la gente se pueda inscribir. Después dice que 9 de los representantes, 5 deberán pertenecer a entidades que representen o tengan un domicilio en alguna de las 4 macrozonas del artículo 26. O sea, es decir, tenemos 4 macrozonas, al menos 5 tienen que ser de distintas macrozonas. O sea, ya ahí hay un tema regional. Asimismo, al menos uno deberá ser representante de una agencia de viaje o tour operador. Ahora, que puede ser que a lo mejor justo de la macrozona central, estoy pensando en voz alta, esté el tour operador. Después, un representante de restaurantes y similares. Alguien podría decir, mira, los representantes de restaurantes vienen de la zona norte, por decir algo. Asimismo, ninguna categoría de los servicios turísticos podrá tener más de 3 representantes. Por lo tanto, no pueden ser todos de una única federación. No pueden ser todos de un sector hotelero, restaurante o agencia de viaje. Y por último, a lo menos 3 miembros deben ser pymes, entidades de pequeña. Entonces, creemos que con todas esas atenuantes, no es que aquí va a designar a DEO de alguna forma al sector cercano.
sino porque hay que generar un conjunto de cosas que se cruzan. Puedo ser pyme y estar en un restaurante. Entonces, nos parece que esa es la forma adecuada de legislar más que esperar que otro decida. Porque ¿qué otro puede decidir si no es la autoridad administrativa, que además es la que va a estar mandatada a que se gasten de manera coherente los recursos del fondo? Porque si pasa algo con el fondo, no va a ser a un privado que le van a decir, oye, usted estuvo ahí ad honorem, tomó una decisión y hubo un mal uso de los recursos del fondo. Va a ser justamente esa autoridad administrativa. Entonces, esa es la razón de por qué aparece el ministro de Economía. Y por último, respecto del Fondo Promoción, recordar que este Fondo Promoción hoy día existe, es parte de la ley de presupuesto. Por tanto, efectivamente son fondos públicos. El día de mañana lo que estamos es diciendo que va a aumentar de valor, hasta incluso duplicarlo, dependiendo del número de turistas que lleguen, que van a pagar esta tasa de alojamiento de 1.25. Pero en realidad no es que este proyecto de ley con el 1.25 financie el fondo, porque en realidad este proyecto de ley tiene un montón de exenciones tributarias. Tiene exención de IVA a los extranjeros que llegan a Chile y que pueden comprar y llevarse cosas. Tiene exención de IVA a la industria audiovisual. Tiene exención de IVA a los seminarios. Entonces, si uno mira este proyecto, en realidad no es un proyecto que genera ingresos, sino que con esta tasa de alguna forma se compensa parte de esta pérdida de ingreso a través de la exención de IVA. De hecho, en Chile no hay una atadura entre una tarifa y la forma y a qué financia. Eso, de hecho, es parte de las cosas que no se pueden hacer de acuerdo a nuestra Constitución. Entonces, ese es como el panorama más global. Nosotros nos parece que la forma en que trabajamos esta indicación, y que de hecho, si uno mira la historia de la ley y ve las distintas indicaciones que han habido en materia de la gobernanza, fueron muy trabajadas para lograr capturar esta diversidad del sector privado. Y donde, por supuesto, al final del día la responsabilidad es pública del uso de los recursos y por lo mismo también el quórum con presencia pública. Y por supuesto, claro, las autoridades que aquí salen mencionadas como representantes de los distintos ministerios y servicios son autoridades que van a ir dependiendo de quién está a cargo de esa institución, pero per se no necesariamente pueden o no pueden cambiar dependiendo de distintos, digamos, momentos. Pero eso es, presidente, por su intermedio. Gracias, subsecretaria. Sí, Diego. Gracias, presidente. Solo para precisar cómo llegamos, como bien señala la subsecretaria, a esta fórmula, fue algo bien discutido con los asesores. Nosotros planteamos todos los argumentos que acaba de explicar la subsecretaria, pero en definitiva, adicionalmente, no existe algo así como una única gran federación de turismo que pudiese desempeñar en el sector privado algo así como elecciones. Entonces, porque nosotros decíamos la pregunta, ok, pero si los llegasen a nombrar desde el sector privado, ¿cómo? ¿Es como se va a hacer un acto eleccionario o la ley va a fijar cuáles son los gremios que por ley tienen derecho? Eso también sería un poco arbitrario. Entonces, para fomentar y permitir, digamos, que efectivamente todos pudiesen postular, pero, como bien explica la subsecretaria, tiene que haber un acto administrativo, dijimos, ok, démosle un marco de acción al Ministerio de Economía de cómo tiene que escoger, para que en definitiva no haya arbitrariedad de la autoridad, que era la inquietud de muchos, digamos, senadores a través de sus asesores. Entonces, de ahí es que viene que no haya captura de algún gremio en particular, que hayan gremios pyme, los representantes de las macrozonas, pero es como, esto también responde a la realidad del sector, no es como que uno diga, bueno, que el sector turismo se ponga de acuerdo y mande 9 representantes. No existe algo así como en la práctica que permita ejecutar un acto de esas características. Entonces, este procedimiento también se hace cargo de la realidad que tiene el turismo, de la diversidad que tiene el turismo y de la gran cantidad de gremios que tiene el turismo. Entonces, o si no, sí o sí dejaríamos gente afuera. Entonces, esto garantiza que todos puedan al menos postular. Por eso creemos que es más, de hecho, acertado. Gracias, presidente. Gracias. Ya, senador Sangüesa, ¿quiere usted agregar algo? Gracias, presidente. Sí, lo que pasa es que a ver, ¿qué es lo que
uno buscaría cuando se nomina a una cantidad importante de personas. Es que finalmente el que nomina no tenga una incidencia sobre esas personas. Entonces, ¿cómo uno tiene que buscar de qué manera podemos atomizar que efectivamente esas personas al final no terminen siendo un yes man respecto a quien los nombró? ¿Ya? Y eso es un poco lo que se busca y por qué el cuestionamiento. Entonces, yo no sé si es un tema del lenguaje, pero cuando yo digo una persona debe ser designado por tal persona, es como que lo nombré a dedo. ¿Ya? Entonces, ese es lo que yo creo que tenemos que buscar una mejor redacción para que efectivamente se entienda lo que buscamos. Que sean representantes de diferentes gremios, de diferentes zonas, de diferentes tamaños de empresa, de manera que finalmente, claro, tiene que haber un acto administrativo para que se conforme la comisión, pero la vuelta y el lenguaje que está ocupado lo que nos indica es que hay una persona que, a sugerencia de lo que hace otra persona, que es el director de Cernatur, ¿ah?, viene y dice ya, este y este. Eso, digamos, en palabras simples, lo que se ve. Entonces, ¿y qué es lo que nosotros buscamos? Que en el fondo esta representatividad sea efectivamente la que las diferentes asociaciones quieran establecer en el desarrollo de este plan de marketing. Porque no nos olvidemos cuál es el objetivo, si al final es el desarrollo del plan de marketing, no es la definición exacta de... Bueno, eso conlleva a dónde se van a invertir los recursos en el extranjero. ¿Ya? Yo no estoy enredado en la parte de los recursos, yo entiendo que cualquier impuesto son recursos del Estado y el Estado los administra de diferentes maneras. Entonces, no es el punto de la discusión, sino cómo yo logro una institucionalidad que va a ser esta comisión que elabora el desarrollo del plan de marketing, donde efectivamente sintamos que existe la representatividad de los diferentes gremios y no que son determinados por quien ejerce el gobierno en un momento determinado. Bueno, yo sobre este punto, a mí me parece que la redacción es correcta para lograr avanzar. Me parece a mí que si tenemos un exceso de de preciosidad, se nos va a entrabar la tramitación. Porque, insisto, yo podría, si me pongo dogmático conceptualmente, discutir muy profundamente si es correcto que un fondo de recursos públicos sea administrado con una mayoría de actores privados. Yo creo que eso es discutible. Para mí, por lo menos, es bien discutible. Y lo mismo respecto a Claro, los privados se eligen, pero es una autoridad gubernamental la responsable del uso de los recursos y la que tiene que dar fe de que eso se ha hecho en forma transparente. Voy a poner un ejemplo, podría haber una sesión gremial, ocurre, que se disputa, que está en cuestionamiento quién es el representante válido, y resulta que si yo valido a ese actor privado, una autoridad tiene que hacerse cargo de eso. Entonces yo creo que no podemos obviar que al final es un acto administrativo que nomina a los representantes, en mi opinión, porque esto ocurre con las asociaciones, no sé, hablemos de las más importantes del mundo privado, la NFP, o sea... Entonces que alguien me diga, no, voy a poner un ejemplo, voy a inventar la Federación... La Federación Criolla de Turismo, no va a pelearse nunca y van a estar siempre de acuerdo, o sea, perfectamente puede ocurrir. Entonces, pero miren, tenemos un problema práctico de todas maneras, tenemos solo dos integrantes, no podemos votar. Yo lo que propongo es lo siguiente, que hagamos un... Se fue el centro, se fue Rojo Edward y se llevó al centro, No sabemos qué partido se llevó, pero... Aquí senador Sangüesa dice que se llevó al centro, ya. Lo que yo propongo es lo siguiente. Próximo martes, hasta total despacho, ya, yo voy a conversar personalmente con los integrantes de la comisión para asegurar que puedan venir y que no tengamos esta situación que se hoy día con el reemplazo del senador Rojo Edwards.
pero está todo el despacho porque tenemos que sacarlo, ¿ya? Así que háganse el ánimo de que el próximo martes sí o sí despachamos, porque no tiene sentido que discutamos, por muy productivo que sea el debate, señor Sangüesa, entre los dos, pues estamos convocados a votar. Senador Sangüesa, sí. Yo sugeriría que esto se ha hecho en base a mucho diálogo. Aquí trabajaron mucho los asesores que han sido parte y yo creo que con una mejor redacción, tal vez cambiando incluso ciertas palabras, como que el designado es muy... no sé, o sea, te estoy dando una sugerencia ahí, pero si pudieran trabajar los asesores y a lo mejor llegar con ya esto ya más acotado al próximo martes. Senador Sangüesa, le encomendamos la tarea que seduzca al Ejecutivo en su redacción. Yo me voy a sumar al acuerdo que haya en la comisión porque entiendo que acá, si somos estrictos, nos vamos a empantanar y esta es una ley que uno ve que nos beneficia, especialmente en las regiones, que es donde creo que tenemos un potencial turístico que hoy día no logramos, ¿cómo decirlo? Gozar en plenitud por distintos motivos, entre otras cosas la falta de presencia que lo hemos comentado de turistas internacionales o la falta de difusión. Entonces creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos para salir adelante. No creo que hayan palabras que sean imposibles también de buscar ahí que nos permitan que se cumpla el requisito, que es el acto administrativo el que termina de dar fe de quiénes son los representantes privados por las responsabilidades legales que implica, que conlleva. Así que yo dejo el espacio abierto, pero lo más importante, el próximo martes tenemos que votar hasta todo el despacho. Así que por haberse cumplido el objeto, levanto la sesión.